Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Escuchad, oh gentiles almas, y prestad oído a este relato de intrigas, pasiones y fatídicos destinos. Dejad que os guíe en un tiempo donde el trono de Inglaterra se hallaba en perpetua zozobra, donde el amor de un monarca podía elevar a una doncella hasta la más alta gloria o bien precipitarla hacia la oscura sombra del cadalso. En el corazón de esta historia yace Enrique, octavo de su nombre, rey de Inglaterra, señor de Irlanda y hombre de gran ambición, cuyo capricho y voluntad dictaron no solo el destino de su reino, sino también el de las mujeres que tuvieron la dicha o la desventura de llamarse sus esposas. 6 fueron aquellas damas, 6 nombres que la historia ha esculpido en la piedra del recuerdo: Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Anne de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Mas no creáis, queridos oyentes, que su sino se limitó a ser meros peones en el juego del poder. No, cada una de ellas, con su virtud o su infortunio, con su ingenio o su candor, tejió su propio destino en la red de intrigas palaciegas. Algunas fueron educadas para reinar, otras llegaron por azares del destino, pero todas, sin excepción, se vieron atrapadas en la rueda inquebrantable de la política, la religión y la insaciable búsqueda de un heredero varón. Pues bien, sabido es que en el siglo XVI el valor de una reina no se medía por su sabiduría, su prudencia o su bondad, sino por la capacidad de su vientre para engendrar hijos varones que aseguraran la perpetuidad de la dinastía. Y si bien algunas de estas reinas fueron celebradas, otras sufrieron el oprobio de la traición, el peso del desamor y el filo despiadado de la justicia real. Y así, con ánimo de justicia y memoria, nos adentraremos en sus vidas, en sus luchas y en sus tragedias. Porque estas mujeres no fueron meros nombres en la lista de conquistas de un rey. No fueron solo esposas, sino reinas, madres, estrategas, víctimas y en algunos casos supervivientes. Acompañadme, pues, en este viaje a la corte de los Tudor, donde el oro de las galas no oculta la sangre derramada, donde la lealtad es tan frágil como el amor de un rey, y donde las mujeres que debieron ser honradas como soberanas fueron, en muchos casos, condenadas por el mismo poder que las encumbró. Ahora, empecemos por la primera de ellas, la más digna, la más fuerte, la que desafió con valentía el peso de un rey y la voluntad de un reino: Catalina de Aragón. Y antes de pasar con Catalina de Aragón, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, espero que haya sido una semana magnífica, la semana del fin de semana de carnavales, del lunes de carnaval, el miércoles de ceniza y el entierro de la sardina. Y ayer, el día 8 de marzo, se celebra, si hay algo que celebrar, que siempre lo digo, porque hay que celebrarnos todos los días, hay que celebrar todos los días. Bueno, pues ayer fue el Día de la Mujer. Como digo siempre, los días deberían ser todos los días, no solamente un día al año, pero bueno. Y con razón y motivo me he traído a estas 6 mujeres que por A o por B han pasado a la historia. Y como decía, vamos a empezar por una que nos es familiar a muchos y que es prácticamente eso, prácticamente sangre de nuestra sangre, ¿no?, de los españoles, y es que vamos a hablar de Catalina de Aragón. Así que nada, lo dicho, espero que estéis muy bien, espero que hayáis pasado una semana muy buena. Y dicho esto, y habiendo hecho esta entradilla al estilo shakespeariano, vamos a comenzar. Empecemos. Cuando Catalina de Aragón pisó suelo inglés por primera vez en 1501,
Apenas contaba con 16 años. Había nacido para reinar, educada en una de las cortes más sofisticadas de Europa, hija de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, monarcas cuya unión había forjado la España que conocemos a día de hoy. Desde su infancia, Catalina había sido instruida en política, idiomas, teología y humanidades, acorde con su destino: convertirse en reina de Inglaterra. Su primer esposo fue Arturo, príncipe de Gales, el heredero al trono inglés y hermano mayor de Enrique. Aquel matrimonio de gran importancia diplomática debía sellar la alianza entre España e Inglaterra. Sin embargo, Arturo murió pocos meses después de la boda y la joven Catalina se encontró en una posición incierta. Viuda en una corte extranjera, sin saber si su destino seguiría ligado a la corona inglesa. Aquí comenzó la primera batalla de Catalina. Viuda, sí, pero aún valiosa como princesa española. Insistió en que su matrimonio con Arturo jamás se había consumado, lo que le permitiría casarse con el siguiente heredero, el joven Enrique. Este argumento, aunque controvertido, resultó ser clave en su futuro, pues le permitió ser desposada por Enrique VIII en 1509, convirtiéndose en la reina de Inglaterra. Durante más de 2 décadas, Catalina cumplió con su papel de reina con dignidad, inteligencia y temple. Fue consejera de su esposo, representó la estabilidad en la corte y se ganó el respeto del pueblo inglés. En 1513, cuando Enrique marchó a la guerra contra Francia, Catalina quedó como regente de Inglaterra y organizó la defensa del reino contra los escoceses, logrando una de las victorias más importantes en Flodden. Su capacidad política e intelectual eran innegables y durante muchos años Enrique le confió la gestión de asuntos importantes. Pero a pesar de su posición, Catalina no pudo darle a Enrique lo que más anhelaba: un heredero varón. De los varios embarazos que tuvo, solo uno de sus hijos sobrevivió, una niña, María. Y aquí se torció el destino de la reina. Para Enrique, la falta de un hijo varón no era solo una cuestión de deseo personal, sino una cuestión de Estado. Inglaterra necesitaba un heredero indiscutible y Catalina, a sus 40 años, ya no podía dárselo. Fue entonces cuando entró en escena Ana Bolena. Joven, ambiciosa e intrigante, Ana no solo conquistó el corazón del rey, sino que le convenció de que su matrimonio con Catalina era inválido. Enrique, convencido de que Dios lo castigaba por haber tomado por esposa la viuda de su hermano, inició un proceso para anular su matrimonio con Catalina. Aquí es donde Catalina demostró su verdadera grandeza. Rechazó el divorcio con una determinación inquebrantable, se negó a aceptar que su matrimonio era ilegítimo y apeló directamente al Papa Clemente VII, argumentando que era la reina legítima de Inglaterra. Resistió los intentos de Enrique por enviarla a un convento y luchó hasta el final por los derechos de su hija María. Pero Enrique no era un hombre que aceptara el desafío de una mujer, por muy reina que fuera. Ante la negativa del Papa a concederle la anulación, rompió con la Iglesia de Roma y creó lo que hoy conocemos como la Iglesia Anglicana, declarándose su líder supremo. Con esta maniobra logró anular su matrimonio con Catalina y desposar a Ana Bolena en 1533. Catalina fue despojada de su título de reina y desterrada a un castillo apartado donde vivió sus últimos años en la más absoluta soledad, aunque siempre fue tratada con respeto como princesa viuda de Gales. Murió en 1536, sin haber cedido jamás a la voluntad del rey. En su última carta a Enrique lo llamó mi más querido señor y esposo, demostrando su fidelidad hasta el final. Su hija María fue finalmente reina de Inglaterra, cumpliendo con parte, ¿no?, del sueño de Catalina. Su vida es un testimonio de fuerza, dignidad y resistencia.
Catalina de Aragón no fue solo una reina destronada, sino una mujer que enfrentó al hombre más poderoso de Inglaterra y nunca renunció a su verdad. Bueno, pues Catalina de Aragón. Cabezona, cabezona como buena castellana, cabezona. Y ni que nadie se ofenda, que yo soy medio castellano. Cabezona como buena castellana. No sé, se negó rotundamente a ceder ante Enrique VIII y darle la satisfacción de reconocer que ya no era su mujer. Evidentemente Enrique VIII, lo hemos hablado 1000 veces, Enrique VIII, como no tenía el permiso del Papa para divorciarse, no para divorciarse, sino para anular su matrimonio. El divorcio no existe en la Iglesia Católica, en el cristianismo, en la Iglesia Católica, más bien. Bueno, pues dijo, pues rompo con la Iglesia de Roma y me creo mi propia iglesia para poder divorciarme, ¿no? Bueno, a pesar de todo esto, Catalina, como buena castellana, le fue fiel toda la vida. Y hasta su último suspiro, ella se consideró la reina legítima de Inglaterra. Y bueno, pues una historia que no deja de ser un poco trágica, porque al final el único problema de Catalina es que no le pudo dar un hijo varón a Enrique VIII. Por todo lo demás, pues fue una gran reina, fue una gran estratega, fue una gran consejera del rey, pero no pudo darle un hijo varón, Bueno, pues es, como decía, una vida y un testimonio de fuerza, dignidad y resistencia. Es Catalina de Aragón, la hija de sus padres, ¿no? Como no podía ser de otra forma, de los reyes católicos. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. Y es que si Catalina de Aragón representó la dignidad de la resistencia, Ana Bolena encarnó la ambición, el desafío y la caída más espectacular de la corte Tudor. Su historia es una de las más fascinantes y trágicas de la historia de Inglaterra. Hemos hablado alguna vez de ella. Una mujer que ascendió desde la nobleza menor hasta convertirse en reina, solo para acabar en el cadalso, víctima de la misma maquinaria de poder que la había elevado. Ana nació alrededor de 1501, en el seno de una familia influyente pero no real. Su educación fue excepcional, eso no hay quien lo niegue, para esa época. Pasó parte de su juventud en la corte de los Países Bajos y en Francia, donde aprendió no solo idiomas y etiqueta cortesana, sino también el refinamiento y la sofisticación de las cortes europeas. Cuando regresó a Inglaterra, su inteligencia y carisma no pasaron desapercibidos. Llegó a la corte de Enrique VIII como, curiosamente, dama de compañía de la reina Catalina de Aragón, pero pronto captó la atención del rey. A diferencia de muchas mujeres que se convertían en amantes del monarca, Ana se negó a ser una más. No quería ser la concubina de Enrique, quería ser su esposa. Su negativa a ser simplemente su amante fue un golpe al orgullo de Enrique, pero también el inicio de una estrategia que cambiaría la historia de Inglaterra. Ana le hizo creer que su amor era real, pero que solo lo consumaría en el matrimonio. Y así, el rey, obsesionado con ella y convencido de que Catalina no podía darle un heredero varón, tomó la decisión de romper con Roma y fundar la Iglesia de Inglaterra para poder divorciarse y casarse con Ana. En 1533, tras años de luchas políticas y religiosas, Ana Bolena se convirtió en reina de Inglaterra. Su coronación fue grandiosa, pero la presión sobre ella era inmensa. Debía darle a Enrique el hijo varón que tanto anhelaba, pero el destino le jugó una mala pasada. Su primer hijo fue una niña, Isabel, quien años después se convertiría en Isabel I de Inglaterra, la época isabelina. Los siguientes embarazos terminaron en abortos o en niños muertos al nacer. A medida que el amor del rey por Ana se desvanecía y su impaciencia por un heredero crecía, los enemigos de la reina se multiplicaron.
Ana, con su carácter fuerte y su temperamento impetuoso, no era una mujer dócil. Se enemistó con miembros poderosos de la corte y Enrique, que una vez desafió a toda la cristiandad por ella, comenzó a cansarse de su actitud desafiante. En 1536, solo 3 años después de haber sido coronada, Ana Bolena fue acusada de adulterio, incesto y traición. Los cargos, seguramente, probablemente, eran falsos, pero en la corte de Enrique VIII la verdad importaba menos que la conveniencia política. Fue arrestada y llevada a la Torre de Londres, donde esperó su juicio. Os recuerdo que hay un episodio dedicado a la Torre de Londres, os recomiendo que os paséis por él, porque también hablamos de Ana Bolena, y es un episodio súper interesante. Bueno, el proceso fue una farsa. Los supuestos amantes de Ana, incluido su propio hermano, fueron también condenados a muerte. El jurado la declaró culpable y Enrique, que ya tenía los ojos puestos en Jane Seymour, ordenó su ejecución. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue decapitada en la Torre de Londres. Se le concedió el privilegio de una ejecución rápida con una espada francesa en lugar del hacha tradicional. Sus últimas palabras, llenas de dignidad, fueron en honor al rey. No deseo a nadie más que el bien, y al rey, mi señor, le deseo una larga vida aún más que a mí misma, pues es un príncipe amable y misericordioso. Así terminó la vida de una de las mujeres más influyentes de la historia de Inglaterra. Su hija, Isabel I, gobernaría Inglaterra durante 45 años, consolidando el poder de la dinastía Tudor y demostrando que la mayor herencia de Ana Bolena no fue un hijo varón, sino una reina que marcaría una era. Bueno, pues Ana Bolena que es, o que fue, víctima de su propio juego. Jugó sucio para quitarse de en medio a Catalina de Aragón. Jugó con estas tramas y con estas juego de espías, ¿no? en la corte de Enrique VIII, y ese juego le acabó volviendo de la peor forma posible. Ana Bolena murió, como decía, en el cadalso, murió decapitada, ¿no? Ella misma pidió ser decapitada por un famoso francés, ¿no? Era que tenía una espada, ¿no? Y era, en vez de usar un hacha para ejecutar la sentencia, usaba una espada, ¿no? Y ella misma fue la que eligió a su ejecutor en este caso, ¿no? Pero bueno, fue víctima de ese juego, y mientras ella moría en el cadalso, Catalina de Aragón moría tranquilamente en su cama, sola, sí, es verdad, apartada, sí, es verdad, pero Catalina de Aragón murió de mayor, mientras que Ana Bolena murió por su propia ambición, ¿no? Acabó ejecutada por su propia ambición. Bueno, pues esta es Ana Bolena. Ojo que hemos hablado de Catalina de Aragón y Ana Bolena. Ambas nos dieron a 2 reinas, María I y a Isabel I, las dos bastante importantes en la historia de Inglaterra. Bueno, si Ana Bolena fue la reina del escándalo y la controversia, Jane Seymour representó el ideal de la esposa sumisa y virtuosa que Enrique VIII siempre había deseado. Fue la tercera esposa del rey, y aunque su reinado fue breve, dejó una marca indeleble en la historia de Inglaterra al darle a Enrique lo que más anhelaba, un hijo varón. Jane nació alrededor de 1508 en una familia noble, pero sin la ambición política de los Bolena. A diferencia de Ana, Jane no era conocida por su gran belleza ni por su carisma desbordante, pero tenía algo que Enrique encontró irresistible después del torbellino de Ana Bolena: una personalidad tranquila, reservada y obediente. Cuando Ana Bolena cayó en desgracia, Jane ya estaba en la órbita del rey. Trabajaba como dama de compañía de la reina, esto ya se va convirtiendo en algo habitual, y poco a poco Enrique comenzó a fijarse en ella. De hecho, se dice que en los días previos a la ejecución de Ana Bolena, Jane ya estaba viviendo en una de las residencias del rey, preparándose para ocupar su lugar. Solo 11 días después de la decapitación de Ana, Enrique y Jane se casaron. Para el monarca,
Jane era la esposa perfecta, discreta, piadosa y sin el espíritu desafiante que tanto le había irritado en Ana Bolena. Pero su verdadero valor para Enrique no radicaba en su carácter, sino en su capacidad de dar a luz a un heredero. En 1537, después de poco más de un año de matrimonio, Jane cumplió con su deber real al dar a luz a Eduardo, el tan esperado hijo varón. Enrique VIII estaba exultante. Su dinastía, por fin, estaba asegurada, y Jane se convirtió en la mujer más celebrada del reino. Sin embargo, su victoria tuvo un precio terrible. Jane sufrió complicaciones graves tras el parto, probablemente debido a una infección posparto. A pesar de los esfuerzos médicos, murió solo 12 días después de dar a luz, el 24 de octubre de 1537. Enrique quedó devastado. A diferencia de sus otras esposas, Jane fue recordada con afecto por el rey. Nunca fue repudiada, nunca cayó en desgracia. De hecho, cuando Enrique murió en 1547, pidió ser enterrado a su lado en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, como si ella hubiera sido el verdadero amor de su vida. Jane Seymour fue la única esposa de Enrique que le dio al heredero que tanto buscaba, pero su destino no fue más feliz que el de sus predecesoras. Aunque murió en la cima de su gloria, su vida fue trágicamente breve. Eduardo VI, el hijo por el que Jane dio la vida, solo reinaría por 6 años antes de morir a los 15, dejando a Inglaterra sumida en una crisis de sucesión. Bueno, pues Jane Seymour, la esposa ideal, ¿no? Y la madre del heredero. Hay muchas cosas curiosas de esto, ¿no? Tú no te casas 11 días después de la decapitación de tu anterior esposa. Me da igual que seas el rey. Tú no te casas si no lo tienes ya claro. Tú no te casas si no sabes ya lo que va a pasar. Bueno, creo que al final, como todos sabemos, por lo que he dicho antes, las acusaciones contra Ana Bolena, fueron una farsa, ¿no? Fueron todas, más o menos inventadas. No solamente cayó Ana Bolena, cayó la familia de Ana Bolena, cayó en el ostracismo, por decirlo de alguna forma. El padre se hizo oídos sordos, se acabó yendo. El hermano falleció, también acabó ejecutado porque, fueron acusados de incesto. Se decía, ¿no?, que ella se había acostado con su hermano. Y pero tú no te casas 11 días después sin saber ya con quién te vas a casar y sin saber ya quién va a ser tu futura mujer, ¿no? Nada malo que decir de Jane Seymour, por supuesto. Como decía, representó este ideal, ¿no?, de esposa virtuosa, ¿no?, que Enrique VIII esperaba de ella, ¿no? Y pues al final le dio este varón, pero siglo XVI. El parto era una de las causas también comunes de fallecimiento, ¿no?, para las mujeres. Y pues en este caso no fue de otra forma, ¿no? Falleció seguramente por una infección al dar a luz. Fallecería, ¿no?, unos días más tarde. En este caso, 12 días después de dar a luz. Esa ha sido Jane Seymour. Pues si las primeras 3 esposas de Enrique VIII vivieron entre el amor y el peligro, Anne de Cleves, lo vais a encontrar como Ana de Cleves, escrito Anne de Cleves, representa un caso único. La esposa que al ver la tormenta acercarse supo apartarse a tiempo y salir ilesa. Su historia no es la de una mujer ambiciosa ni de una gran estratega, sino la de alguien que quizás por instinto o por simple sentido común evitó el destino fatal que tantas otras sufrieron. Ana nació en 1515, en el ducado de Cleves, lo que hoy conocemos como Alemania. Su educación fue distinta, ¿no?, a la de Catalina de Aragón o Ana Bolena. No recibió una formación refinada en artes o literatura, sino una instrucción más básica y más práctica. Lo que la hacía valiosa no era su intelecto o su carisma, sino su linaje.
Enrique VIII, tras la muerte de Jane Seymour, estuvo un tiempo sin casarse. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Pero con el paso de los años empezó a buscar una nueva esposa. Sus consejeros, preocupados por la estabilidad del reino, le sugirieron una alianza con los estados protestantes de Alemania para contrarrestar la amenaza católica de España y Francia. Así fue como entró en escena Anne de Cleves. Pero había un problema. Enrique no la conocía en persona. En una época sin fotografías ni retratos fieles, el rey se basó en una pequeña pintura que le envió el célebre artista Hans Holbein, el joven. Según el retrato, Ana era atractiva y digna de ser reina. Convencido, Enrique aceptó el matrimonio sin haberla visto en persona. Cuando Ana llegó a Inglaterra en 1540, todo cambió. Enrique, que era un hombre caprichoso y acostumbrado a mujeres más refinadas o carismáticas, sintió una inmediata aversión por ella. Se dice, se cuenta, se rumorea que cuando la vio por primera vez exclamó: «No me gusta, no es para nada como me habían dicho». Como si él fuera súper guapo. El problema no era solo su apariencia, que según testigos no era en absoluto desagradable, como se ha llegado a decir. Pues llegaron a decir que tenía hasta cara de caballo, ¿no? Bueno, sino su falta de sofisticación en las costumbres de la corte inglesa, evidentemente. Hablaba poco inglés, no sabía coquetear ni participar en las intrigas palaciegas. Bueno, para Enrique, que disfrutaba de la compañía de mujeres vivaces como Ana Bolena, Anne de Cleves, le pareció aburrida y sin gracia. Sin embargo, el matrimonio se celebró por razones políticas. Pero Enrique, frustrado y desilusionado, se negó a consumarlo. A los pocos meses empezó a buscar una forma de deshacerse de ella. Aquí es donde Ana demostró una inteligencia sorprendente. En lugar de resistirse de desafiar al rey como Catalina de Aragón o de intentar mantener su estatus, accedió de inmediato a la anulación del matrimonio. Dijo que comprendía la voluntad del rey y aceptó ser su hermana adoptiva. Ojo, Como recompensa recibió una generosa pensión, varias propiedades y el derecho a permanecer en la corte con todos los honores. Fue muy lista, fue muy inteligente. Esta vio cómo habían acabado las anteriores y dijo: no, yo antes que eso, hermana adoptiva, nuevo título, hermana adoptiva de Enrique VIII. Bueno, mientras otras esposas de Enrique, como decía, acabaron en el exilio, en la miseria o en la muerte, Anne de Cleves terminó su vida en Inglaterra con una posición privilegiada y con la cabeza intacta, lo cual, dado el historial del rey, era un logro considerable. Murió en 1557, años después de Enrique, habiendo visto cómo su astuta decisión le permitió vivir tranquila, mientras otras mujeres sufrieron los estragos del trono Tudor. Anne de Cleves pasó a la historia no como la reina más influyente ni como la más trágica, sino como la única que supo cuándo retirarse, convirtiéndose en la gran superviviente de las esposas de Enrique VIII. Bueno, pues Anne de Cleves. Y como decía, de Anne de Cleves se ha dicho de todo. Que si tenía cara de caballo, que si era horrible, que si el pintor le había engañado a Enrique VIII, que si... Evidentemente los retratos de la época al final es verdad que eran superlativos con las cosas buenas y omitían las malas, ¿no? Al final, al final los retratos que se hacían eran así, ¿no? Pero para nada es como nos habían contado, ¿no? Que Anne de Cleves era totalmente desagradable. Bueno, en este caso Anne de Cleves sí que se encuentra con un Enrique VIII ya bastante desmejorado y bastante mal, ¿no? Incluso se hablaba de su mal olor, que esto alguna vez ya lo hemos hablado, porque tenía incluso alguna herida supurante, sufría de gota, lo que hoy creemos que sufría de gota, tenía alguna pústula que le supuraba y que hacía que el olor fuera insufrible, ¿no? Bueno, pues encima Enrique, de ser eso, un alma cándida y una belleza, encima se ponía exquisito. Bueno, pues esta ha sido Anne de Cleves. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente. Bueno, pues si Anne de Cleves fue la esposa que supo salir con vida, Catalina Howard,
otra Catalina, fue la que pagó el precio de la imprudencia, la juventud y la inexperiencia. Su historia es la de una adolescente que fue empujada al trono sin la preparación necesaria y que, en un juego de poder que no entendía del todo, cometió un error fatal: creer que podía jugar con los sentimientos de un hombre como Enrique VIII. Catalina nació alrededor de 1523 en el seno de la poderosa familia Howard, una de las más influyentes de Inglaterra. Aquí se conocían todos, era prima de Ana Bolena, lo que significa que su historia estaba de alguna manera marcada por la tragedia desde el principio. A diferencia de sus predecesoras, no tuvo una educación refinada ni formación política. Creció en la casa de su abuela, la duquesa de Norfolk, donde la supervisión era laxa y la vida de las jóvenes damas era más despreocupada. Desde muy joven, Catalina fue considerada hermosa y vivaz. Su carácter dulce y su comportamiento coqueto la hicieron destacar en la corte cuando fue elegida, ojo aquí, como dama de compañía de Anne de Cleves, que vamos encontrando un patrón común en todo esto. Bueno, fue en ese contexto donde Enrique VIII, ya envejecido, enfermo y frustrado con su matrimonio anterior, puso los ojos en ella. El contraste entre ambos no podía ser más evidente. Enrique tenía casi 50 años, estaba obeso y, como decía también antes, sufría de una úlcera en la pierna que lo hacía estar constantemente de mal humor. Catalina, en cambio, tenía unos 17 años, era alegre, joven y despreocupada. Para Enrique fue un soplo de aire fresco, una segunda juventud. Se enamoró perdidamente, la colmó de joyas, vestidos y regalos. El matrimonio se celebró en 1540, solo unos meses después, bueno, al fin por lo menos espero unos meses, no 11 días, solo unos meses después de la anulación con Anne de Cleves. Para Enrique, Catalina era su rosa sin espinas, la esposa perfecta que le haría olvidar sus fracasos anteriores. Pero Catalina, aunque reina, era en esencia una adolescente rodeada de cortesanos intrigantes y presionada por su familia para consolidar su posición. 17 años. Si es que 17 años. En fin. Aquí es donde comienza su caída. Antes de su matrimonio con Enrique, Catalina había tenido relaciones con otros hombres, en especial con Francis Dereham, un antiguo pretendiente. Esto, por sí solo, no habría sido un problema, de no ser porque después de casarse con el rey, comenzó una relación secreta con Thomas Culpeper, un joven cortesano. Tener un amante siendo la esposa del rey era un acto de locura, ojo que no al revés. El rey podía tener amantes, ahora que la reina tuviera un amante, ojo, especialmente con un Enrique VIII cada vez más paranoico y despiadado. Cuando los rumores llegaron a oídos de sus enemigos en la corte, no tardaron en buscar pruebas. Pronto, las cartas entre Catalina y Culpeper fueron descubiertas y junto con los testimonios de testigos se armó el caso contra la joven reina. Enrique, al enterarse, pasó de la adoración a la furia. No podía tolerar la traición, mucho menos de la mujer en la que había depositado todas sus esperanzas. Catalina fue arrestada y encerrada en la abadía de Sion, mientras se preparaba su juicio. Cuando finalmente comprendió su destino, entró en pánico. Se dice que corrió por los pasillos del palacio gritando por el rey, pidiendo clemencia, pero no hubo piedad para ella. El 13 de febrero de 1542, 2 años después de haberse casado, Catalina Howard fue decapitada en la Torre de Londres. Tenía solo 19 años. Antes de su ejecución, pidió que trajeran el bloque de madera sobre el que sería decapitada, para practicar cómo colocar su cabeza correctamente y no fallar en el momento final. Genio y figura hasta la sepultura, como se suele decir. Sus últimas palabras fueron las siguientes: muero como una reina, pero hubiera preferido morir como la esposa de Culpeper. Ojo ahí, toma ya. Así terminó la vida de la quinta esposa de Enrique VIII. Una víctima de su propia ingenuidad, de la ambición de su familia y de un rey que no perdonaba las traiciones reales o imaginarias.
Bueno, pues Catalina Howard, la segunda Catalina. Digo la segunda porque nos queda una. Son 3 Catalinas: Catalina Aragón, Catalina Howard, y ahora vamos a hablar de la siguiente. Bueno, pues Catalina Howard, pues que era una chica, era una mujer de 17 años que no había tenido nunca presiones, no había sido criada para nada en particular, y que se encontró, bueno, pues que la cogieron y la tiraron a la piscina, ¿no? Llena de tiburones, ¿no? Bueno, pues al final fue un poco la víctima, ¿no? También de su propio juego. Evidentemente, pues hombre, está muy bien que tengas un amante, pero quemar después de leer, ¿no? Como se suele decir, hay que quemar después de leer. En este caso encontraron su correspondencia y, bueno, la mandaron a arrestar y a la Torre de Londres a ser decapitada. Pero bueno, como decía, genio y figura, ¿no? Hasta el final, porque eso, pide este cubo, ¿no? Este tocón de madera, ¿no? Donde le van a cortar la cabeza, y porque quiere practicar para ser elegante, ¿no? Hasta el final, ¿no? Hasta el final. Bueno, pero bueno, le echó un par, ¿no? Hasta el final, porque, bueno, aún así muere diciendo eso, ¿no? Que preferiría haber morido siendo la esposa de Culpeper. Bueno, pues esta fue Catalina Howard. Bueno, pues si Catalina Howard fue la juventud condenada, Catalina Parr, la tercera de las Catalinas, fue la madurez y la inteligencia llevadas al límite. Fue la sexta y última esposa de Enrique VIII y la única que logró sobrevivirle. Las demás, bueno, excepto Anne de Cleves, que bueno, también moriría de mayor, pero bueno, el resto sí que murieron o ejecutadas o en el parto, ¿no? O como la anterior Catalina, que murió también en el cadalso, ¿no? Bueno, pues esta logró sobrevivirle, ¿no? Catalina Parr. Su historia es la de una mujer astuta, culta y prudente que supo manejar al voluble monarca sin caer en la desgracia. Catalina nació en 1512 en una familia noble con fuertes conexiones con la corte. A diferencia de muchas de las esposas de Enrique, Catalina no fue criada para ser reina, sino para llevar una vida acomodada dentro de la aristocracia. Era inteligente, hablaba varios idiomas y tenía un profundo interés por la teología y la literatura, algo que más tarde jugaría un papel clave en su vida. Ojo, parece que es poco importante, ¿no? Esto de no fue criada para ser reina, y es la realidad. Hasta prácticamente hoy, ¿no? Es decir, al final, cuando se tiene un heredero, lo podéis ver, por ejemplo, aquí en España con la princesa de Asturias, con Leonor. Está teniendo una educación especial, se está preparando para ser jefa del Estado en algún momento, ¿no? Su educación está siendo diferente a la que está teniendo su hermana. La educación de Felipe VI fue diferente a la que en su momento pudo tener incluso Juan Carlos I, ¿no? A esto que voy, ¿no? La educación de Felipe VI es completamente distinta a la educación que tuvieron las que fueron infantas Cristina o Elena, ¿no? En este caso en Inglaterra es así. El ejemplo más claro es el de, por ejemplo, el del padre de Jorge VI, si no recuerdo mal, el padre de Isabel II, ¿no? Que no era el heredero a la corona inglesa, y como no era el heredero no fue educado como tal. Sin embargo, cuando se convierte en el nuevo rey de Inglaterra, toda la vida cambia para Isabel y Margarita, las hijas de Jorge, porque de repente, bueno, pues Isabel II, la que luego sería Isabel II, claro, tienen que educarla para ser reina, y todo lo contrario para Margarita, para su hermana, ¿no? Al final, bueno, pues es un poco la diferencia, ¿no? Bueno, pues de aquí hacer este inciso a que, ojo, no es lo mismo educarte, ¿no? Para ser rey o reina, sino que te eduquen para ser un aristócrata, ¿no? Bueno, es algo totalmente diferente, pero en este caso esto le vino bien por eso, porque era muy inteligente, hablaba varios idiomas,
Tenía interés por la teología y la literatura y esto le llegó a ser muy útil, ¿no? Más tarde. Bueno, pues antes de casarse, después de esta parte, antes de casarse con el rey, Catalina ya había enviudado 2 veces. Su primer matrimonio fue con Edward Boruch, un hombre de salud frágil que murió joven. Luego se casó con John Neville, Lord Latimer, un noble e influyente que la convirtió en madrastra de sus hijos y la introdujo en los círculos más altos de la corte. Cuando Latimer murió en 1543, Catalina, aún joven y atractiva, quedó en una posición interesante, viuda, rica y con conexiones políticas. En ese momento ya había encontrado el amor, estaba enamorada de Thomas Seymour, ojo, cuidado, curioso, el hermano de Jane Seymour, y planeaba casarse con él. Pero el destino tenía otros planes. Enrique VIII, viudo por 5ª vez, puso sus ojos en ella. Y cuando un rey se fijaba en una mujer, y más si era Enrique VIII, pocas opciones quedaban. Catalina no tenía más remedio que aceptar la propuesta del rey, aunque en su corazón estaba Seymour. Así, en julio de 1543, se convirtió en la 6ª esposa de Enrique VIII. Pero a diferencia de sus predecesoras, Catalina no era ni una joven inexperta ni una mujer ambiciosa en busca de poder. Sabía que casarse con Enrique era un juego peligroso y lo jugó con inteligencia. Su papel fue el de una esposa cariñosa pero sin desafiar al rey. Se encargó de cuidar de su hija María, la futura María de Inglaterra, María I de Inglaterra, de su hijastra Isabel, la futura Isabel I, y del príncipe Eduardo, futuro Eduardo VI. Fue más una madre que una esposa, algo que Enrique, ya mayor y enfermo, pareció agradecer. Lo mismo Enrique ya buscaba una madre, más que buscar una mujer, ¿no? Para él. Bueno, sin embargo, su inteligencia y su interés por la religión, como contaba antes, casi le cuestan la vida. Catalina era simpatizante de la Reforma protestante y en un momento de imprudencia se atrevió a discutir asuntos religiosos con el rey. Enrique, cuya paranoia había crecido con los años, comenzó a verla como una amenaza. Sus enemigos en la corte aprovecharon la oportunidad. Se redactó una orden de arresto contra ella, pero Catalina, al enterarse, actuó con rapidez. Corrió al ver al rey y fingió sumisión absoluta, asegurándole que solo discutía teología con él para aprender de su inmensa sabiduría. Enrique, complacido y convencido de que su esposa no era una hereje, la perdonó. Fue lista, fue muy lista. Por eso hemos dicho que era inteligente, era muy inteligente. Bueno, sobrevivió al rey. Cuando Enrique VIII murió en 1547, Catalina finalmente pudo casarse con Thomas Seymour, el hombre al que realmente amaba. Pero su felicidad duró poco. Quedó embarazada, algo raro para una mujer de su edad, 35 años. Ojo, hoy no es tan raro, pero en aquella época sí, y de riesgo, en mucho riesgo. 35 años ya era bastante mayor. Bueno, pues eso, murió en 1548 por complicaciones en el parto. Como decía, era una de las causas, ¿no? de fallecimiento de las mujeres, ¿no? Se quedaban embarazadas, había complicaciones en el parto, no se tenían los conocimientos de hoy. Bueno, quizás los musulmanes sí tenían a lo mejor más conocimientos de medicina y demás, pero bueno, en el siglo XVI, en esa Europa, pocos conocimientos había en relación a ciertas cosas y era muy normal morir por complicaciones con el parto, ¿no? Bueno, así terminó la vida de Catalina Parr, la única esposa de Enrique VIII que no fue repudiada, ejecutada ni murió en desgracia. Fue más que una reina, fue una mujer culta, una madre para los hijos del rey y una estratega que supo sobrevivir en una corte donde muchas otras habían caído. Bueno, pues Catalina Parr, la última Catalina y la última de las esposas de Enrique VIII. Sí, le sobrevivió, fue la única que no acabó mal. Quizás, solo quizás, porque Enrique VIII murió antes que ella. A lo mejor si le hubiéramos dado un poco más de tiempo, este también hubiera caído. Hay que pensar que al final, más que ser un peligro, Enrique VIII, que lo era, y no lo negamos, no lo niego,
el peligro también venía de fuera. La corte de Inglaterra, esa corte de ese rey, de Enrique VIII, otras cortes en otros momentos también de otros reyes ingleses, eran auténticos nidos de víboras, con lo cual un paso en falso y acababas en el cadalso, que es lo que le pasó a la mayoría de estos. He de decir que fueron todas, a su manera, grandes mujeres, importantes en la historia de Inglaterra. No sé si por orgullo personal, orgullo patrio, la historia de Catalina de Aragón me parece la más trágica, la más dolorosa, ¿no? Al final Catalina acaba muriendo prácticamente en la soledad, ¿no? Y retirada de totalmente de la vida de la corte y demás, y ella nunca dejó de querer a Enrique VIII y de querer su vida con él, ¿no? Pero bueno, todas al final son mujeres fuertes, mujeres que más o menos supieron moverse, ¿no? Un tiempo, no todo, en los entresijos de la corte, ¿no? Pero bueno, estas han sido las 6 mujeres de Enrique VIII. Y como digo, es que las 6 esposas, las 6 mujeres de Enrique VIII, no fueron solo nombres en una lista de matrimonios reales, fueron mujeres atrapadas en la maquinaria del poder, algunas víctimas, otras estrategas, pero todas marcadas por el mismo hombre y por la brutalidad de su reinado. Catalina de Aragón resistió hasta el final y nunca cedió su dignidad. Ana Bolena desafió al mundo y perdió la cabeza por ello. Jane Seymour cumplió el mayor deseo del rey, pero murió en el proceso. Anne de Cleves supo retirar a tiempo y sobrevivió. Catalina Howard jugó con fuego y pagó el precio. Catalina Parr sobrevivió a Enrique con inteligencia y prudencia. Sus historias no solo hablan de la voluntad de un rey, sino de las realidades que muchas mujeres enfrentaron a lo largo de la historia. La falta de autonomía, la obligación de cumplir roles impuestos y en algunos casos la capacidad de adaptarse y sobrevivir. Incluso siglos después, como hago yo hoy, estas mujeres siguen fascinando al mundo, recordándonos que la historia no es solo de los reyes, sino también de las reinas, que compartieron su trono para bien o para mal. Bueno, pues las 6 mujeres de Enrique VIII. Decimos mucho Enrique VIII, decimos siempre, ayer lo pensaba, decimos mucho los nombres, ¿no?, de los asesinos en serie, pero no sabemos los nombres de las víctimas muchas veces. No sabemos el nombre, suena mucho Enrique VIII, pero es bueno repetir: Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Anne de Cleves, Catalina Howard, Catalina Parr. Fueron las 6 mujeres en las 6 esposas de Enrique VIII, cada una de ellas con sus inquietudes, cada una de ellas con sus defectos, cada una de ellas con sus virtudes, cada una de ellas una persona con un final más o menos trágico, Bueno, pues eso, son las historias de estas 6 mujeres, y esto es lo que nos han enseñado, y por esto lo he querido traer hoy. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí la historia de Inglaterra. Como digo siempre, igual que la historia de España y de muchos países, son historias que han sido muy ricas, y para que luego nos sigan repitiendo que no ha habido mujeres importantes en la historia. ¿Cómo que no? Es verdad, es Enrique VIII, estas son sus mujeres, pero es que cada una tuvo un papel importante. Es que Catalina de Aragón fue madre de María I de Inglaterra. Es que Ana Bolena fue madre de Isabel I de Inglaterra, una mujer que cambió su era, ¿no? Como decía antes, la era isabelina, ¿no? Por eso se llama así. Bueno, es que ha habido mujeres muy importantes a lo largo de la historia, y estas mujeres, en mayor o menor medida, también lo fueron, y nos han enseñado, a lo largo del tiempo nos han enseñado. Bueno, pues dicho esto,
Oh, nobles almas que habéis prestado oído a esta triste pero gloriosa historia de damas y destinos cruzados, de amor y traición, de coronas ganadas y vidas perdidas. He aquí el testimonio de 6 reinas que con su virtud o su infortunio hallaron su lugar en la eterna danza de la historia. Mas el tiempo que todo lo devora nos llama ya a cerrar este libro de pasiones y desventuras. Dejad que la memoria de estas damas repose en vuestra mente como el eco de un laúd en los pasillos de un castillo abandonado. Y recordad, queridos oyentes, que aunque el trono se viste de oro y joyas, su peso es a menudo más cruel que la espada de un verdugo. Y así, con el sol declinando en el horizonte de este cuento, os digo adiós, no con tristeza, sino con la promesa de nuevos relatos aún por contar. Sed prudentes en vuestras sendas, firmes en vuestro juicio, y si el destino os lleva ante un rey voluble, que la historia de estas 6 os enseña a danzar con cautela en la corte de la fortuna. Hasta nuestro próximo encuentro en este humilde rincón de historias y sombras. Id en paz y que el viento os sea propicio. Hasta pronto.